En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Eso es un culto. Dios en su trono. Los serafines reflejando y proclamando la majestad de Dios. Y aún la creación inanimada, de alguna manera participando del culto. No digo que estén dando culto porque solo seres morales pueden adorar al Señor, pero aún los quiciales de las puertas parecieran querer unirse a ese culto a Dios. Responden temblando ante la presencia de Dios. Estoy diciendo en figura. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Eso es un culto, y te acabo de invitar a contemplar y a asombrarte que ante la visión de la majestad de Dios y la gloria de sus propósitos para nuestras vidas, se arruine y se oscurezca toda la pompa del hombre y todo el atractivo de cualquier vida o estilo de vida que no dé en el blanco. Espero que cada uno de nosotros sintamos la necesidad de seguir contemplando su gloria y de seguir clamando: Señor, muéstrame más de tu gloria. Necesito, como tú hiciste, Jesús, con esos 3 discípulos, que tú me lleves al monte y que tú te transfigures para que yo, como pasó con ellos, pueda ver la gloria de Jesús. Y hermanos, Dios ha hablado, el Espíritu nos alumbra para entender la revelación de Dios, para conocer la gloria suya en Cristo. Pero vamos a seguir con este texto. De repente, cuando todo eso está sucediendo, Isaías sabe, y su conciencia le da testimonio, de que él debería de alguna manera sumarse a ese culto. Isaías sabe porque la conciencia y por la propia intuición que él debe unir su voz al coro de los ángeles. Él es un hombre, él es un ser moral. Él se da cuenta de qué está pasando ahí. Y él sabe que como criatura moral, también él, eso no lo dice el texto, pero lo podemos entender fácilmente, él también ha sido creado para rendir homenaje, para rendir amorosa admiración al Creador. Es decir, en otras palabras, Isaías, cuando está en medio del culto, él sabe que él también debería alegrarse y festejar la majestad de Dios. Pero también sabe que no puede. No puede unirse al coro de los serafines. Si él abre la boca y pronuncia algo, se carga el culto, mancilla la escena, mete ruido, hermano. Isaías sabe que él ha sido diseñado para el canto, pero sabe que está imposibilitado para el canto. Isaías sabe que debe danzar y que no puede danzar. Hay una convicción que lo quebranta y que lo humilla. Sus labios están contaminados. ¿Por qué? Porque su corazón está podrido, hermano. El asunto no está aquí, está aquí. Los labios hablan lo que la mente piensa. Nada sube aquí si antes no ha estado aquí. Porque de la abundancia
del corazón habla la boca. Y cuando Isaías está reconociendo que él es un hombre de labios inmundos, él está reconociendo que el manantial de su vida está contaminado, está podrido, que él es un pecador. La escena es perfecta, salvo por un detalle. Isaías. Dios es santo, perfecto en hermosura. Los serafines, seres ardientes que celebran la majestad de Dios, aún la creación inanimada, tiembla y reacciona ante la exhibición de Dios. Pero allí está Isaías, y como nunca antes en su vida, cuando el Señor se exhibe, es aplastado por la conciencia de que Él, si abre la boca, lo que va a hacer es meter ruido. El culto es perfecto en la boca de los serafines, pero el culto es imposible en los labios de Isaías. Hermano, he querido decir imposible. Hoy muchos dirían, vamos, Isaías, no tienes de qué preocuparte tanto. Lo que Dios, mira, Dios es un ser lleno de gracia. ¿Para qué te pones así? Y es verdad, Dios es un ser lleno de gracia. La Biblia entera da testimonio de eso. Sin embargo, para algunos, la gracia significa en que Dios tiene una disposición a tolerar la imperfección y a tolerar la inmundicia. Es más, que Dios incluso se alegra en los mejores esfuerzos del hombre, aunque los mejores esfuerzos del hombre queden lejos de la perfección. Y le dirían, Isaías, no seas tan radical, hijo, tranquilízate. Dios considera tu intención. Dios sabe que no eres perfecto. Dios sabe que de cuando en cuando pues dices cositas que no están bien y que tu corazón no siempre está en línea y no siempre da en el blanco de los estándares de Dios. Pero mira, Isaías, lo que Dios mira es tu intención. Lo que Dios mira es que tú seas sincero. Así que Isaías, haz lo que puedas. Sé sincero y Dios te va a recibir si tú eres sincero. Dios no te va a rechazar. Pon tu corazón en ello. Y el Señor no va a rechazar tu alabanza si la presentas de todo corazón. Hermano, yo no sé a dónde hemos ido a buscar una idea semejante de Dios, pero desde luego de la Biblia no la hemos sacado. Los serafines cantan lo que es la verdad. Santo, santo, santo. Esto es un hebraísmo, es un recurso de la literatura hebrea para elevar, para subrayar, para poner algo en un tono superlativo. Es decir, Dios es santo, santísimo. Y es una manera de subrayar esa perfección, esa característica de la naturaleza de Dios. Un teólogo dice, la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado constantemente a mantener en alto su propio honor. Dios, hermano, este es el Dios de la Biblia, no el Dios de los filósofos, sino el Dios de los profetas. Dios es un Dios santo. Y eso significa que Dios está absolutamente, infinitamente separado del pecado. Él es de ojos muy limpios. Él no se mezcla ni tolera nada que esté torcido, nada que no se ajuste a su propia santidad. Y Él, no solo eso, sino que siempre vela constantemente, celosamente en proteger su propio honor. Hermano, Dios no tiene nada que ver con lo sucio ni con lo innoble. Dios existe eternamente, infinitamente separado de todo lo que es feo, de todo lo que es torcido y de todo lo que es impuro. Dios, lo voy a decir de esta manera, espero que no se malinterprete, Dios es absolutamente intolerante contra toda forma, aunque sea mínima a nuestros ojos, de pecado y de perversión. El Señor está consumido de amor por su propia gloria y jamás el Dios de la Biblia, desde el principio hasta el final, jamás hará la vista gorda y se mostrará favorable a alguien que no sea perfecto.
Sin santidad, nadie verá al Señor. Eso significa que Dios no hace tratos amistosos con nadie que no sea perfecto. El Dios de la Biblia es absolutamente intolerante, como digo, contra el pecado y no va a sonreír a nadie cuyas manos no están limpias. ¿Quién subirá a tu monte? ¿Quién puede tener tratos con Dios? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos, puro de corazón, el que nunca jamás ha elevado su alma a cosas vanas, el que nunca juró con engaño, el que nunca que no mintió, no hubo engaño en su boca. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Señor. Hermano, esta no es una forma de decir, a veces usamos frases que son más bien retóricas. No, aquí no hay retórica. Esta no es una forma de decir que deberíamos ser mejores, sino de afirmar. Estoy afirmando que si no somos rectos, no podemos esperar de Dios sino un golpe mortal. La alabanza del malo es mala. El culto del perverso está pervertido. Y tanto el impío como su canto han de perecer. Por eso, Isaías exclamó, estoy muerto. Este hombre cuyo ministerio profético está considerado como uno de los más grandes del Antiguo Testamento, predicó su primer mensaje. Fue un oráculo de maldición. Los profetas tenían dos formas proféticas de anunciar la palabra del Señor. Por una parte, los profetas usaban lo que llamaban el oráculo de bendición. Jesús mismo usó esta forma de predicación, de esta forma oracular, cuando en el Sermón del Monte dijo, bendito, bendito, bienaventurados los pobres, felices los pobres, porque de ellos. Ese era un anuncio de buenas nuevas, ese era un anuncio de bien y de prosperidad. Sin embargo, los profetas también no siempre recibían un anuncio de buenas nuevas para dárselo al pueblo. Los profetas en muchas ocasiones recibían una palabra dura, era un mensaje de malas noticias, era una reprensión. Y la forma oracular era se iniciaba con una palabra ¡ay! ¡Ay! Jesús también usó esta forma oracular cuando dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Bien profetizó. Bien, pues hermanos, el primer mensaje de Isaías fue un oráculo de maldición. Y fue un oráculo de maldición contra sí mismo. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque estoy en la presencia del que deslumbra a los serafines, del santo de Jehová el Rey, y estoy podrido. Mis labios son inmundos, mi corazón está mal. Soy un pecador, estoy muerto. Así que ahí está Isaías, hermano, diseñado por Dios para ser parte del culto, para ser parte de la compañía de adoradores. Allí radica su felicidad y sin embargo allí está Isaías totalmente incapacitado para hacer aquello para lo cual fue diseñado. Creado para danzar, lisiado para danzar. Es un pecador y no puede danzar. Pertenece a una generación, a una raza de pecadores que no pueden danzar. Y todas sus excusas son inútiles. Solo le queda cerrar la boca y esperar el golpe definitivo, esperar el fuego del juicio de Dios. Hermanos, Dios nos puso en un huerto que estaba preñado de delicias. Inocentes caminábamos. Nuestros padres caminaron con Dios a la luz del día en medio de ese huerto. Y donde quiera que pusieran sus ojos, ellos, Adán y Eva, podían decir, Santo, 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 la tierra
entera está llena de la gloria de Dios. Pero un día, ya sabemos lo que pasó. Satanás engañó a Eva y Eva sedujo a Adán y cambiaron el paso, hermano. Y cuando cambiaron el paso, cuando el ego ocupó el trono, la danza ya a partir de ahí fue imposible. Y esta es la esencia del pecado. Lutero creo que fue el que lo definió con unas palabras latinas. El pecado es la acción del hombre, él lo definió con estas dos palabras, o tres palabras, incurvatus in se. Incurvatus in se es encorvarse o plegarse sobre sí mismo. Ya Dios, el que hace las delicias de los serafines, no es mi delicia, ni mi esperanza, ni mi fortaleza, ni mi Señor, ni mi asombro, ni mi descanso. Ahora Dios sale de la escena. En todo caso, si quiere entrar, Él debe danzar en torno a mí. Él debe ser el que me ayuda, el que me protege y todo lo demás que pueda aportarme. Pero yo vivo mi vida queriendo que el universo entero gire en torno a mi propio ombligo. Esa es la esencia del pecado. El hombre, el ego, se pone en el trono. El hombre diseñado para danzar y vivir una vida de amor generoso, desprendido, extasiado delante de Dios, ahora se convierte en el centro del universo. Yo soy el centro del universo. Un pastor amigo lo dice de esta manera: es el espíritu del solomillo. Solo mi yo. Y eso es lo que nos arruina. Mira, voy a darte una receta infalible para ser un fenomenal miserable. Concéntrate sobre ti mismo, tus necesidades, tus deseos, tus derechos, tus gustos, tu fama, tu nombre, tus posesiones, tu felicidad personal, tu realización, y te vas a quedar sin aire antes de lo que te des cuenta. Vas a arruinarte la vida de todas. Esa obsesión interminable con lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo merezco, etcétera, etcétera, es la clave de una vida que languidece, que no tiene vitalidad. ¿Recuerdas al hombre cuando se reunió en la llanura de Sinar? Y los hombres se juntaron allí y se pusieron de acuerdo. Oye, qué cosa más rara, pero se pusieron de acuerdo en la llanura de Sinar y se dijeron: hagámonos un nombre. ¿Recuerdas? Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra, es decir, y decidieron hacer una ciudad y una torre que llegase hasta el cielo. Estamos hablando de Babel. Babel es un proyecto del hombre, por el hombre y para el hombre. 666. Es el espíritu de lo que es anticristo. No es danzar en torno a Dios, es que todo gire en torno a mí. ¿Conocéis esa canción que dice: tu nombre levantaré? La hemos cantado, por lo menos hace ya tiempo, mucho. Me deleito en adorarte. En Babel se cantó una perversión. Bueno, esto es... No se cantó, no lo busqué en la Biblia, no dice eso. Pero yo me imagino allí: mi nombre levantaré, me deleito en adorarme. Eso era Babel. Y cuando el hombre, por el hombre y para el hombre, inicia un proyecto, ese proyecto está condenado a la confusión y a la vergüenza. Babel es un monumento por los siglos de que lo que nace en el corazón del hombre es ejecutado por el hombre y con las fuerzas y habilidades del hombre, y persigue levantar el nombre del hombre. Termina como un caos donde nadie se entiende. Y ya sabéis lo que pasó: Dios descendió para confundir las lenguas de las personas, para que eso fuese una confusión, y tuvieron que separarse. Pero vosotros que conocéis las Escrituras, ¿cuándo más aparecen lenguas en las Escrituras? En Pentecostés. De nuevo hay una reunión de personas que están de acuerdo. Pero fíjate,
que ahora no es una conquista desde la tierra hacia el cielo, como querían hacer ellos, iniciar desde aquí, poner ladrillo sobre ladrillo para conquistar el cielo. Pentecostés es muy diferente. Pentecostés es una conquista de arriba hacia abajo. Es la conquista de Dios. Allí no son personas reunidas bajo su propio criterio y su propia iniciativa, echando mano de sus propios recursos para buscar el adelanto de sus propios propósitos y el engrandecimiento de su propio nombre. Pentecostés es la conquista de Dios, es por Dios y es para Dios. De nuevo aparecen lenguas, pero esta vez no hay confusión. Esta vez hay armonía, esta vez hay unidad, esta vez hay vida del Espíritu, vida de Dios. Hermanos, el pecado arruinó nuestros corazones para poder amar al Señor. Y arruinando nuestros corazones para poder amar al Señor, canceló todas las posibilidades de auténtico gozo. Hay personas que piensan que Dios es una especie de aguafiestas, de cortarrollos, una especie de divinidad amargada que se satisface en arruinarnos, en cortarnos todas aquellas cosas que traen deleite y gozo a nuestras vidas. Y algunos piensan, bueno, incluso hay cristianos que tienen luchas con esta idea. Bueno, ya disfrutaremos en el cielo, pero aquí habrá que sufrir un poco. Hermanos, nada de eso. ¿Sabes cuál es el mandamiento de Dios? Regocijaos en el Señor siempre. Mira, hermano, lo digo la verdad. Yo amo a un Dios que me manda regocijarme. No. Te voy a dar un mandamiento. Deleítate, disfruta. El Señor nos ama. Y cuando Él nos llama a contemplar su gloria, realmente nos llama a disfrutar su gloria. Ese es el fin de nosotros. Es conocerle, es reflejarle, es disfrutarle para su gloria y nuestra alegría. Son cosas que están unidas y no se pueden separar. Pero cuando yo me pliego sobre mi propio ombligo, estoy cortando la fuente de toda verdadera felicidad y de todo verdadero gozo. Ese es el engaño del pecado. El pecado nos ofrece o nos promete felicidad en chuchería y en cosas vanas, pero realmente es un engaño. Hay delicias a su diestra para siempre. Todo lo demás son charcos. Él es la fuente de agua viva. Pero allí tenemos a Isaías, creado para danzar, imposibilitado para danzar. Él podía haber dicho algo, y ese algo hubiese sido bien recibido por sus semejantes, pero ese algo hubiese dado náusea a un Dios que es santo de verdad. ¿Lo habías visto alguna vez de esa manera? ¿Te das cuenta de que tu sinceridad, aun poniendo de que fuera perfecta, no es suficiente? ¿No es suficiente que seas sincero? ¿Te das cuenta de que tus mejores intenciones no bastan? ¿De que no es un asunto de que lo hagas con todo el corazón? ¿Entiendes que si Dios te sonriese, si estando tú en tus pecados, realmente Dios se estaría negando a sí mismo? ¿Estaría mutando? ¿Estaría siendo algo menos que santo? ¿Estaría convirtiéndose en tu cómplice? ¿Estaría envileciendo sus propios estándares? ¿Te das cuenta, lo has pensado alguna vez así, que si Dios te consumiera y descargara el fuego de su ira sobre ti, estarías haciendo algo que es completamente justo y razonable? Hay personas que tienen problemas con la doctrina del infierno y dicen, es que me parece una cosa tan... Y además el infierno para los pecadores, si fuese un castigo, yo qué sé, un par de horas de tortura, pero un infierno eterno, ¿cómo es esto? Pero es que el castigo debe estar acorde con el pecado. Escuché hace poco a un pastor poniendo este ejemplo y creo que nos ayuda. Decía algo parecido a esto. ¿Qué pensaría si un juez toma a una persona que ha matado a una gallina y lo condena a 20 años de prisión?
¿Qué pensaría de un juez así? La persona ha entrado, ha tomado una gallina y en 10 segundos le pegó un tajo en el cuello, la gallina murió y ahora lo han pillado, lo llevan delante del juez y el juez lo mete en prisión durante 20 años. Tú dirías, demasiado, es una cosa muy exagerada, ¿no? Que pague una multa, que devuelva 2 gallinas, no sé. Pero meterlo en prisión durante 20 años por matar 2 gallinas. Ahora, ¿qué pensaría si un juez envía a una persona a prisión con cadena perpetua por matar a 5 gallinas? Ya no estamos hablando de una, estamos hablando de 5 gallinas. Una vez más, yo espero que todos en esta sala pensemos, de nuevo, es exagerado, se trata de 5 gallinas. Hay otra manera de hacerle ver a la persona que ha cometido un mal, hay otra manera de hacer que enmiende pues su fechoría, pero cadena perpetua por 5 gallinas. Ahora, ¿qué pensaría si hay otra persona que realmente recibe la misma condena, cadena perpetua, porque entró en una casa y en el mismo tiempo que aquel pegó un tajo en el cuello de 5 gallinas, este pegó un tajo en el cuello de 5 miembros de una misma familia? Es decir, ese salteador ha entrado y ha matado a 5 personas de la misma familia de un tajo en el cuello. ¿Qué pensaría de un juez que lo envía a prisión con cadena perpetua? Y este hombre se defiende y dice, pero un momento, a este que ha matado 5 gallinas, que tardó 45 segundos en cargarse a las 5 de un tajo en el cuello, le han echado una multa y el reponer las gallinas. Y a mí, que he hecho lo mismo, he tardado 45 segundos y he hecho el mismo gesto, hasta con el mismo cuchillo. Y a mí me mandan cadena perpetua. ¿Esto qué es? Es un atropello. ¿Tú qué le dirías? Amigo. Bueno, amigo, no. No es lo mismo una gallina que una persona. ¿No? No puedes pagar igual, no puedes recibir la misma sentencia si mata a una gallina que si mata a una persona, porque no es lo mismo una gallina que una persona. ¿Cuál es el castigo que merece una persona que viola la ley de Dios, insulta a su majestad y lo desafía constantemente? Si alguno de vosotros está diciendo, bueno, pero tampoco es para tanto, es porque todavía no entiendes la grandeza, la gloria, la majestad del nombre de Dios. El infierno, al final, es un castigo apropiado y justo para quien se atreve no a tocar una gallina, no a tocar a una persona, no a tocar a un arcángel o a un serafín, sino a desafiar y ir en contra del amado Hijo del Padre, del amado Padre del Hijo. Allí está Isaías. Y aquí estás tú. Tú te das cuenta, nos hemos dado cuenta, te das cuenta de la tragedia de abrigar pensamientos lascivos en tu corazón. Y rencores y asquerosas envidias. Tú percibes algo del aborrecimiento que Dios siente contra el orgullo y la pereza y la vanidad que te hace buscar la admiración de los demás y estar mirándote en todos los espejos del mundo. ¿Te das cuenta de la tragedia de la cobardía y la mentira y la falta de misericordia y la negligencia y los enojos egocéntricos y la gula y el adulterio y la queja y el chisme, la lisonja, la soberbia, la desobediencia, la falta de amor a Dios, la confianza en la suerte y en el sorteo de Navidad, la avaricia y todas las formas de idolatría, la apatía crónica delante de la Biblia y del lugar secreto de oración? ¿Tú te das cuenta de lo feo y torcido y aborrecible que es eso delante de un Dios que tiene ojos puros y que tiene ojos santos? Hermanos, hemos dicho, queremos quitar escombros, queremos volver a las grandes doctrinas, queremos ver y que Dios abra nuestros ojos para que nuestro corazón reciba
frescura de parte del Señor y hemos hablado de la majestad de Dios, pero ahora permitidme que hable también de la tragedia y de la pecaminosidad y de la fealdad del pecado. En todo tiempo de avivamiento, si tú rastreas las historias de los avivamientos, vas a darte cuenta que siempre Dios no solamente ha traído luz acerca de su gloria y majestad. De repente Dios ha pasado de ser de un pensamiento a ser el Dios cuya presencia es temible. La gente iba al culto el domingo esperando algo. Algo puede pasar. Algo puede pasar, porque estamos en la presencia de un Dios que es majestuoso. Pero en segundo lugar, en estos tiempos de avivamiento, siempre también hubo de repente una conciencia de pecado. Y las cosas que ayer no me incomodaban, de repente se convierten en algo que me torturan y mi conciencia me arrincona y ya no puedo seguir viviendo igual porque veo el veneno que hay dentro y veo la podredumbre que hay en mi corazón. Y de repente aún gente que ha caminado con Dios empieza a decir, ay de mí. ¿Entiendes, hermano, hermana, la tragedia de la naturaleza corrompida del hombre? Hermanos, tal vez Isaías en este momento está esperando que el fuego del juicio de Dios caiga sobre él y aquí se acabó Isaías la historia. Pero hermano, lo que Isaías no había advertido es que el fuego ya estaba ardiendo. ¿O no? Nos dice que un serafín tomó un carbón encendido del altar. Había fuego en el altar. Y no hay fuego en el altar si no hay sacrificio sobre el altar. Porque el fuego tiene que consumir para arder un sacrificio. Ahora, el Señor Dios da una orden para que Isaías sea purificado, justificado, limpiado de su pecado. Un serafín vuela veloz y no viene a Isaías dándole recomendaciones éticas. Mira, Isaías, lo que tienes que hacer, tienes que enmendar tu conducta. No. El serafín no viene con propuestas de reformas morales. De hecho, el serafín ni siquiera vuela hacia Isaías. Él se dirige al altar y con unas tenazas toma un carbón encendido del altar. Entonces sí, ahora vuela hacia Isaías y con el carbón toca los labios de Isaías. Y entonces le anuncia la buena noticia. He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Se trata, claro, de un acto simbólico. Los carbones no limpian. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es ese altar? Y por supuesto se trata del altar de los sacrificios. Y como he dicho antes, cuando hay llamas sobre el altar de los sacrificios es porque hay sacrificio sobre el altar que se está consumiendo. Es decir, si hay una víctima que se consume en el altar, ya ha corrido la sangre. Un portador del pecado ha sido puesto sobre el altar y ha recibido la muerte. Ahora ya sabemos el sistema de sacrificio. Dios tenía un deseo, una pasión de comunicarse, de tener comunión con el pueblo. Pero he dicho que un Dios santo no puede complacerse ni tener comunión ni entendérsela con gente que está en su pecado. Así que Dios en su generosidad establece un sistema para que personas pecadoras puedan comunicarse con Él y alcanzar favor. Es un sistema provisional hasta que venga lo perfecto. Es un sistema profético de alguna manera de las cosas que están por venir. Y lo que tenía que hacer el adorador antes de poder cantar Santo, 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 era tratar con la cuestión del pecado. Porque si no se trataba con la cuestión del pecado, ese santo era ruido para el Señor, algo aborrecible al Señor. Entonces tenía que buscar un
un animal sin tacha, un novillo, un cordero sin tacha, tenía que presentarlo a los sacerdotes. Y ahí había una identificación entre el adorador y la víctima. Por la fe, Dios había dicho que los pecados de la persona que se acercaba a Dios serían puestos sobre el animal. Y entonces el animal recibiría la muerte que el adorador merecía. El animal recibía la muerte y el adorador entonces era tratado como si nunca hubiera pecado. Todos esos pecados habían sido tratados en el animal que había muerto sobre el altar. Cuando Juan el Bautista vio caminar a Jesús y acercarse a la orilla del Jordán, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Él es el sustituto. Él es el que quita el pecado del mundo. Hermanos, en la cruz, los fuegos del juicio divino ardieron sobre un sustituto puro de labios. La segunda persona de la Trinidad, y aquí hay gozo en mi corazón al anunciar estas cosas, este es mi mensaje. La segunda persona de la Trinidad se encarnó ante la mirada atónita de los ángeles, de los arcángeles y de los serafines. Vivió de manera inmaculada como representante de una nueva raza y un nuevo pueblo. Luego afirmó su rostro, subió la cuesta del Gólgota, donde abandonado de todos, soportó el castigo del pecado de Isaías y del tuyo y del mío. Aquel que merecía heredar la tierra. La Biblia dice: los justos heredarán la tierra. Pero mira un momento el Calvario. Allí está Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra. Ni una cuarta de tierra está bajo sus pies. ¿Qué pasa? Los justos heredarán la tierra, pero allí lo tienes, como un maldito, suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Es que acaso Él no es justo? ¿No le pertenece a Él la tierra? ¿Por qué lo ponen en un territorio allí suspendido, sin un palmo de tierra bajo sus pies? La Biblia dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus aflicciones. ¿Dice eso la Biblia o no? Allí lo tienes, abandonado por Dios en el patíbulo, rodeado de demonios y de pervertidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No dice: claman los justos y Jehová los oye? Pero Él, que ha vivido en perfecta justicia, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el cielo no se abre, nadie responde. En un sentido sabemos que no está siendo abandonado, pero en otro sentido muy real, Dios está apartando su mirada del Hijo. La Biblia dice: los justos reverdecerán como ramas. Otra versión dice: florecerán como palmera. ¿Sí o no? Pero allí está desangrándose y no tiene un solo hueso en su lugar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la cruz? Lo que está pasando... ¿Quién mató a Jesús? ¿Fueron los judíos? En un sentido, sí. ¿Fueron los romanos? En un sentido, ¿fue el diablo? Algunos piensan que fue el diablo. Algunos tienen una idea muy rara del sacrificio en la cruz. Y yo he escuchado estas cosas, ¿no? Como que Jesús vino y le pidió al diablo: déjame, me voy a llevar a los míos porque me pertenecen, yo los voy a salvar. Y el diablo dice: de ninguna manera, no te los llevarás, son míos porque son pecadores y me pertenecen. Y Jesús le dice: ¿cuánto pides por ellos? Y el diablo dice: no, tú no tienes suficiente para darme, son míos para siempre. Y Jesús insiste: dime cuánto y yo lo pagaré. Y entonces el diablo, poniendo cara de diablo, dice: tendrás que pagar hasta la última gota de tu sangre. Y entonces Jesús dice: hecho. Bueno, suena como emocionante, ¿no? Pero no es así. Dios no hace ningún pago al diablo. ¿Qué es lo que pasaba en la cruz? ¿Quién mató? No fue el diablo. Y aunque los judíos y los romanos fueron instrumentos, tampoco. Primero Jesús puso su vida
Y el que dio el golpe definitivo a Jesús en la cruz fue Dios Padre. Dios Padre. El Padre trató al Hijo como si el Hijo hubiera vivido tu vida. ¿Tú quieres saber cómo se trata con justicia a una persona que ha vivido exactamente como tú? Mira la cruz. Así es como se trata a una persona que ha vivido como tú. Eso es lo justo. Eso es lo que mereces. Si nunca lo has entendido así, yo te pido que abras tu corazón, porque es la pura verdad. Así se trata a los cobardes. Así se trata a los inmorales. Así se trata a los adúlteros. Así se trata a los desobedientes a los padres. Así se trata a los envidiosos. Así se trata a los pecadores. Así se trata. Dios Padre trató a Dios Hijo como si Dios Hijo hubiera vivido tu vida. Pero eso no es todo. Ahora viene una parte que a veces solemos ignorar. Jesús no es solo el portador del pecado. Jesús no solamente toma nuestros pecados sobre sí, sino Jesús es el que ha vivido una vida justa y nos dona su justicia. Lo que está ocurriendo en la cruz es un intercambio. Dios Padre, Jesús toma tus pecados y te representa y carga sobre sí la justa condena que mereces. De tal manera que Dios Padre trata a Jesús como si Él hubiera vivido tu vida, para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Cada acto de obediencia, cada vez que Jesús obedeció a sus padres, cada vez que fue valiente como un león, cada vez que fue manso como un cordero, cada vez que obedeció cabalmente la voluntad de su Padre, es decir, cada segundo de su vida, cada mérito que acumuló, y Él tiene mucho mérito, todo eso ahora se pone en la cuenta de aquellos que creen en Él. Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido tu vida para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Esa es la esencia del Evangelio. Cuando yo leía los Salmos yo leía, los justos heredarán la tierra, yo tenía problemas con estos pasajes. El justo florecerá como la palmera. A los justos, y yo decía, sí, qué bien, fenomenal, los justos. Eso será lo justo, cuando yo era más joven, ¿no? Y no entendía bien estas cosas. Esos son los justos. Pero nunca yo me hubiese metido en esa compañía porque yo me conocía bien. Yo no diría de mí que yo pertenezco a esa compañía de los justos. Pero hermanos, precisamente eso es lo que hace el Evangelio. Yo no hice las obras, Jesús hizo las obras. Pero resulta que el mérito de las obras es puesto en mi cuenta. Y se cumple la palabra que dice, bienaventurado aquel a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Sin haber hecho las obras. Él hizo las obras, Él tiene el mérito. Yo merecía el golpe final y Él merecía el beso. Dios Padre me dio a mí el beso y ejecutó el golpe final sobre Él. Hermanos, eso es amor. Amor incomprensible, generosidad sin orillas, sin límites. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Y se explica, mira, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Lo bajaron muerto de la cruz, lo pusieron en un sepulcro, rodó la piedra, silencio. Pero al tercer día, el domingo por la mañana, volvió a rodar la piedra, cantaron los ángeles y Él se levantó victorioso para ser nuestro Salvador, triunfante por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se cumple la palabra que dice,
en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. No puedo danzar. Soy un hombre de labios impuros. Pero Dios ha prometido en aquel tiempo, yo devolveré a los pueblos pureza de labios. Y mira cómo sigue el texto. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Hermanos, de hecho, esta es una promesa de regeneración, de nuevo nacimiento, de la promesa de que Dios nos daría un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mente. Es decir, que el manantial pervertido sería cambiado por un manantial puro, para que nosotros pudiéramos decir con los serafines, santo, santo, santo. Y no solo eso, sino para que no fuese ruido, sino que fuese delicioso a los oídos de Dios, para que fuese amable para Dios, amado por Dios, para que Dios pudiera levantarse de su trono y danzar con su pueblo en alegría y en fiesta y cantar como el novio danza con la novia en el día de su fiesta. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, que es lo mismo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, que es lo mismo. Es decir, voy a regeneraros, voy a hacer un milagro de nuevo nacimiento. Igual que Dios un día dijo, sea la luz. Y fue la luz, ahora Dios dice, vive. Y entonces nacemos de nuevo. Aquello fue Génesis, esto es regénesis. Y pondré mi espíritu en vosotros. Oh, hermano, ¿te das cuenta de la promesa? Cambiaré el manantial para que el fruto sea dulce. Y pondré mi espíritu, el espíritu que antes de Génesis 1:1 danzaba en amor perfecto, ahora está en nosotros. El Dios que danza ha venido a nosotros. Por lo tanto, no solamente ahora soy limpiado para poder decir santo, soy capacitado por Dios mismo, porque Él pone su presencia en mi vida, para que, lo sigue diciendo el texto, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En otras palabras, y haré que dancéis. ¿Cuál es el paso de la danza? Obediencia. Y vosotros permanecéis en mí si guardáis mis mandamientos, dijo Jesús. Yo pongo mi espíritu, y en la medida en que vosotros danzáis, participáis en mi amor y permanecéis en mí. Y en la medida en que permanecéis en mí, el Padre y yo venimos y me manifestaré a Él. Es que es todo lo mismo, hermano. Es conocerle al Padre, al Hijo. Esa es la vida eterna. Esa es la vida con Dios. Hermano, estoy terminando. Dios es un Dios de gracia. Necesitamos ver su majestad y su gloria. Necesitamos una visión de Dios, pero necesitamos también que Dios alumbre también nuestros ojos para comprender la tragedia del pecado. No vamos a tener la vida desbordada de Dios en nuestra alma si nosotros somos ligeros con estas cosas, o si jugamos con ellas, o no les damos importancia, o decimos, bueno, Dios sabe que no somos perfectos, que Dios es santo. Que Dios es santo, que el pecado es terrible, asqueroso a sus ojos. Él no va a comulgar con eso. Pero de repente, no solo Dios como un Dios majestuoso, no solamente yo como una persona pecaminosa, sino la gloria de Dios, la pecaminosidad del hombre, pero la hermosura y la potencia del Evangelio. Por el Evangelio, el Señor me lleva a un estado de justicia, justificados pues por medio de la fe. La justificación es una gracia de Dios, un regalo de Dios, el cual tomamos por la fe, con la instrumentalidad de la fe. Y ahora Dios nos considera aptos para unirnos a los serafines. No solo para unirnos a los serafines, nosotros podemos cantar la segunda estrofa,
que los serafines no pueden cantar? Al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados. Eso no lo puede decir un serafín. Al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tampoco puede decir un serafín al que nos ha hecho la esposa por los siglos del esposo. Tenemos la segunda y la tercera estrofa que los serafines no pueden cantar. Hermanos, Dios es un Dios de gracia, pero no porque acepta al pecador tal como es, sino por todo lo contrario. La gracia no hace que Dios comulgue con los impíos. La gracia hace que Dios los transforme, que los levante para ser sus amigos y sus ministros. Si Isaías hubiese intentado adecentarse, espérate Señor, me voy a poner un poco más decente, te prometo que a partir de ahora ya no voy a decir más estas cosas, te prometo que me voy a esforzar, mira, para este nuevo año, Señor, yo voy a hacer, y de aquí a unos meses voy a estar a tono para cantar con los serafines. Si Isaías hubiese dicho eso, hubiese insultado la majestad de Dios. Dios le hubiese dicho, estás loco, estás loco. Pero el Dios Santo no quiere matarme. Mató a Cristo por mi culpa. Lo levantó de la muerte para mi justificación. Él destruyó el pecado para poder besarme. Consumado es, dijo Jesús. Hermanos, has sido creado para el oficio más noble, para la ocupación más sagrada, para la ocupación más placentera. Dios te ha hecho para que henchido de gozo, para que lleno de asombro, contemple sus maravillas y responda feliz entonando el grito de los serafines. No intentes adecentarte. No prometas enmendar tu error. Tal vez haya alguien aquí que está en su pecado todavía. Yo te digo, no salgas de aquí diciendo, Señor, ahora comprendo la gloria de tu llamado. Yo creo en esto, pero no soy digno de esto. Yo te prometo que... No. Señor, que no. No puedes cambiarte a ti mismo. Cree que en la cruz el Dios Santo castigó al puro de labios para besar hoy al impuro de labios. Porque cuando tú pones tu fe en la muerte de Cristo, en la obra de Cristo, en el nombre de Cristo, entonces Dios te dice, he aquí tu culpa es quitada, limpio tu pecado. Como si nunca hubieras pecado. Canta. Me va a encantar escucharte. Canta y yo me alegraré como el novio se alegra en la novia. Canta, hijo, porque ahora tu alabanza es limpia, mis oídos están atentos a tu oración, mis ojos se deleitan en ti, porque eres mi especial tesoro. Hermanos, es un milagro eso, es un espectáculo, hermano, y eso es gracias a la obra de Cristo. Por lo tanto, no prometas hacer nada, ni enmendarte, ni prometer, ni, Señor, nada, tú no puedes salvarte a ti mismo. Tienes tanta capacidad de salvarte a ti mismo como yo capacidad tengo de salvarme a mí mismo, de morir ahogado tirándome de los pelos. Tú imagínate a alguien que se está ahogando y quiere salvarse a sí mismo tirándose de los pelos. Es ridículo, pero eso es lo que hace el religioso. Hacer promesa y enmendarse. No, confía. Señor, creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo. Dóname tu perdón y lléname con tu Espíritu Santo. Tú en mí. La vida cristiana no es solo imitar a Cristo, es expresar a Cristo. No es solo imitar a Cristo, es expresar a Cristo. Haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él por su Espíritu. Si tú estás aquí en tu pecado, confiésalo. Dile, Señor, aquí está el hombre o la mujer incapaz de danzar. Haz lo que Isaías. Ay de mí. Soy un pecador. Yo meto ruido en la escena del culto. Pero Señor, hay esperanza porque estoy escuchando del Evangelio. Ven
y sálvame y purifícame y dame tu justicia. La recibo por fe. Y no te sueltes, hermano, no haga una cosa aquí solamente, no te sueltes, sigue ahí y te animo a seguir ahí hasta que tú sientas, repito la palabra, sienta. A veces somos demasiado técnicos en esto y no nos hace bien ser demasiado técnico y decir, hermano, ya está, tú ya has hecho esta oración, ahora cree, no importa lo que sienta. Entiendo eso hasta cierto punto. Puede ser que al principio no sientas mucho, pero si tú puedes vivir toda tu vida sin sentir mucho, ay, hermano, qué preocupación tengo por ti. Aférrate hasta que tú tengas esa convicción, ese testimonio interno, de que de verdad Dios te ha perdonado, de que de verdad Dios se deleita en tu adoración, de que de verdad el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y que eres suyo. Y puedas decir como la novia del Cantar de los Cantares, mi amado es mío y yo soy suya, mi amado es mío y yo soy suya. Así que vamos a terminar adorando al Señor. Nos quedan todavía, estamos sobre la hora. ¿Qué os parece si tenemos unos minutos de oración? Y también pedía a Abraham que nos dirigiese en un canto. Si tú estás aquí y todavía no has conocido a Cristo, te ves como un pecador, clama y cree ahí. Si quieres, quédate sentado o ponte en pie o arrodíllate en tu silla, confiesa tu pecado. El que esconde su pecado no saldrá adelante, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero si tú eres creyente y ya eres salvo, pero a veces podemos dejar de confiar solamente en la gracia de Dios y en la justicia que Dios nos da, y empezamos a mirar nuestros méritos. El Señor nos escucha si vamos al culto o si tenemos cierto tiempo de devocional. Y si tú estás observando que esas cosas están en tu vida, si te estás apoyando en esas cosas, hermano, aparta de ti eso como si fuese un trapo asqueroso. Un trapo de inmundicia, como dice la Biblia. Aparta de eso. Cristo y Cristo solo. Su virtud, su gracia, solamente eso. Dios te puede escuchar y puede oír tu canto solamente por eso. Porque el sustituto fue a la cruz. Nada más, nada menos. Justicia perfecta puesta en tu cuenta. Lo demás es religión que no sirve.